Voy a ver, muy buenas noches. Vamos a empezar esta pequeña exposición. Vamos a esperar que se conecten los seguidores de la página Anaets Federico Villarreal. A ver, vamos a ver si alguien me da el visto bueno, si está bien la imagen, está bien, se escucha bien, claro. No sé si alguien me puede enviar un mensaje en los comentarios para corroborar que todo esté yendo bien. Principalmente quiero saber si se escucha bien para que pueda ser más factible la redacción de la experiencia y conocimiento que voy a brindar. No sé si alguien está en línea, me puede brindar el visto bueno que todo esté yendo bien. Vamos a esperar en todo caso que se conecten algunos seguidores y ya empezar una. Ya está bien. Leonardo Samir Guamán Zulca, un saludo Leonardo, me recuerdo de ti. Una vez conversamos por Facebook. Ángela Paola Macha Paredes me escucha, saludos desde Huancayo, una bonita ciudad, tuve el placer de ir en enero, se escucha bien me dice. Bueno, vamos a esperar unos minutos, un par de minutos para ver, para que se conecten los seguidores, los estudiantes, colegas, profesionales del trabajo social y todo aquel interesado en escuchar esta pequeña exposición. Freddy Rimse Soriano Borja me dice sí. Bueno, hay que esperar unos minutos que se conecten los seguidores de la página y empezar una vez con esta exposición. Mientras tanto, quiero presentarme. Mi nombre es Carlos Quispe Crispín. Soy licenciado en Trabajo Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yo me titulé mediante una tesis relacionada a las prácticas preprofesionales, cómo las prácticas influyen en la formación de los estudiantes y cómo esto impacta en su futuro desenvolvimiento profesional. También les comento que hice un libro con una docente de la San Marcos. Se llama La promoción social, una práctica desde el trabajo social. Es un libro que se hizo en coautoría con una docente de la Universidad San Marcos, un libro que reflexiona en torno a la fundamentación práctica de la promoción social. Todos nosotros sabemos, tanto estudiantes como colegas, que la promoción social es una acción social que se envuelve y que se inserta dentro del cuerpo teórico y práctico del trabajo social. O sea, todos de una u otra manera, como trabajadores sociales, vamos a hacer práctica social, promoción social. Vamos a desenvolver acciones que conlleven básicamente a la constitución de un bienestar social. Ya, bueno, vamos a empezar. Eh, Vamos a empezar. Bueno, primero quiero agradecer a la NAETS Universidad Federico Villarreal por la invitación realizada, al compañero Joel, porque he estado en permanente comunicación con él. Y quiero decir pues que el espacio organizativo estudiantil es importante. Yo como siempre lo he dicho en diferentes exposiciones, los estudiantes van a tener que jugar un papel relevante para tratar de cambiar y repensar lo que es el colectivo profesional del trabajo social en el Perú. O sea, hay una necesidad de repensar, hay una necesidad de reflexionar, hay una necesidad de interpelarnos como colectivo. Y precisamente creo yo, como reitero, estos espacios como el ANAETS, como el CETS o como el movimiento estudiantil en general, son aquellos actores que van a impulsar los cambios sociales dentro de la universidad y van a reconfigurar un nuevo panorama de cómo vamos a ver el trabajo social. ¿Y por qué digo esto? Porque el trabajo social peruano y el trabajo social a nivel internacional está siendo considerado como una labor esencial, como una labor fundamental dentro de este contexto de la pandemia, dentro de este contexto de la crisis societaria. O sea, la pandemia no es simplemente una situación de un choque a nivel médico, no es solamente un corte biológico, sino también dentro de todo este proceso de la pandemia está dando a luz cuestiones sociales, está dando a luz problemas sociales y está ahondando más. Vemos en la actualidad que el choque en el plano de lo social está siendo fuerte y precisamente el trabajo social, por ser un trabajo social, por ser una profesión que se aboca en la actuación de lo social, estamos haciendo pilares en cómo vamos a contener
todas las problemáticas sociales que están surgiendo precisamente producto de la pandemia, producto de este proceso de cuarentena, dentro de este proceso de emergencia social que se está viviendo en la actualidad. Y primero quiero, y es meritorio, saludar y felicitar en todo caso a, a los colegas que actualmente están dentro de la primera línea de lucha, principalmente a los profesionales de la salud, colegas nuestros que están afrontando como debe ser su labor social, su labor profesional. Y creo que eso es importante resaltar, porque desde ahí creo que es precisamente por ese motivo que tenemos la necesidad de ir legitimándonos como colectivo. O sea, dentro del Perú como colectivo no estamos afianzados, considero yo. Hay individualidades profesionalmente hablando que sí cumplen una labor fundamental importante, pero como colectivo creo que nos falta mucho. O sea, creo que el rol que viene cumpliendo el colegio todavía es limitado, todavía no es tan importante para constituir un colectivo como debe ser, comparando con otros colectivos como el colectivo de Argentina, el colectivo de Chile, de Costa Rica, etcétera. O sea, estamos en ese proceso. Y creo que el impulso para que se constituya un colectivo como debe ser tiene que venir precisamente de las universidades. De eso estoy totalmente yo de acuerdo, que son los estudiantes que van a dar ese impulso, ese cambio social. Y precisamente creo que espacios como la NAES, como el CEDS o como otros espacios de organizaciones estudiantiles van a tener que dar o demostrar un rol importante, ¿no? Y cuando yo hablo de la fundamentación profesional, yo actualmente laboro en un centro geriátrico de adultos mayores, pero he propuesto a la organización de la NET hablar un poco de la fundamentación, porque mucho se habla de la intervención, mucho se habla que el trabajo social es interventivo. El trabajo social, para que sea interventivo, primero tiene que pasar por un proceso de pensar. O sea, yo parto aquí que se tiene que partir de un trabajo social pensante, de un trabajo social reflexivo, de un trabajo social situado. O sea, el trabajo social, para que actúe, primero tiene que pensar, primero tiene que reflexionar, y reflexionar en torno a un contexto histórico particular. Hoy por hoy, nuestra acción profesional se tiene que contextualizar dentro de una situación como la pandemia. Ahora, pero ¿cómo nosotros vamos a ir posicionándonos? Primero hay que reconocer que dentro de este contexto, en el contexto peruano y el mundial, las políticas sociales no están totalmente afianzadas. ¿Y por qué hago referencia a la existencia o no de políticas sociales? Porque las políticas sociales es el soporte material en el cual nosotros vamos a actuar. O sea, sin políticas sociales nuestra actuación es limitada. Sin políticas sociales que constituyan para la construcción del bienestar social, nuestra labor va a ser muy limitada y muy angosto. Por eso yo creo aquí es importante primero reconocer la existencia o no de políticas sociales adecuadas. Hoy en día, por ejemplo, el tema de los bonos económicos, que es una labor esencialmente nuestra, no se está cumpliendo como debe ser, lastimosamente, porque precisamente no hay una política universal que considere el bono económico como subsidio económico fundamental en situaciones de crisis. Hoy en día estamos viviendo una situación de crisis, pero no se está considerando políticas universales, social. O sea, no está bien, no hay políticas sociales universales, porque no lo hay. En el Perú a nivel de gobierno no se caracteriza por dar prioridad a lo social, por dar prioridad a la cuestión social, sino más que todo da prioridad a la cuestión económica. Por esa situación, del proceso mismo histórico del Perú, la legitimación del trabajo social no está tan fuerte. O sea, no hay una legitimación, ¿por qué? Porque no hay un soporte normativo que nos dé cuerpo, porque no hay políticas sociales universales, hay políticas sociales coyunturales. El tema del bono es una política coyuntural. El tema de la estratificación económica, o sea, el hecho de nosotros calificar o no la condición económica del sujeto nos compete a nosotros, porque somos la profesión que se encarga de esa situación. Pero lastimosamente dentro de los municipios, la labor que cumplen no son necesariamente colegas nuestros, sino son personas que no tienen ese perfil profesional. O sea, ¿cómo nosotros vamos a reconocer si este sujeto le compete o no el bono económico cuando los sujetos que hacen la estratificación económica, o como se diría la clasificación socioeconómica, no son trabajadores sociales? O sea, es ahí donde nosotros tenemos que dar cuerpo y dar un posicionamiento profesional para incidir en que esos aspectos tan importantes
que surgen dentro de estos contextos, tenemos que nosotros posicionarnos y que nos reconozcan como aquel profesional exclusivamente encargado de hacer clasificaciones socioeconómicas. Ya, y dentro de todo este contexto estamos viendo totalmente vacíos en las políticas de salud, por ejemplo. O sea, nuestra actuación profesional de nuestros colegas en el ámbito de la salud se tiene que primero, se limita primero en que no hay unas políticas totalmente establecidas. Hay vacíos en las políticas públicas. O sea, hay vacíos incluso en cómo actuar en procedimientos administrativos. ¿Por qué? Porque lastimosamente dentro de la normativa del colectivo existe una disfuncionalidad. O sea, nuestras funciones en cada área laboral no está especificado, no está definido. O sea, yo les pregunto, por ejemplo, a ustedes, si les pregunto cuál es el objeto de estudio del trabajo social, ustedes me van a decir una infinidad de objetos de estudio. O sea, me van a decir que hay una infinidad de campos de intervención. O sea, disculpen, hay una cantidad de objetos de estudio. O sea, yo te pregunto, el trabajo social, el objeto de estudio clásico del trabajo social es el bienestar social. O sea, nuestra intervención radica en el hecho de fortalecer el aspecto sociofamiliar de la gente. Por ejemplo, yo actúo o laboro en un ámbito geriátrico, como adultos mayores. Y ahí principalmente para mí, mi actuación profesional radica en constituir e instituir bienestar social a los adultos mayores, que muchas veces están ahí porque falta un soporte sociofamiliar. O sea, por ejemplo, la compañera que habló en la primera ponencia sobre la violencia de género, su actuación profesional radica principalmente en fortalecer el aspecto sociofamiliar. El día de ayer, cuando habló el colega de los municipios, ahí radica principalmente para hacer promoción social comunitaria el fortalecimiento con las familias. Por tanto, una fundamentación principal del trabajo social contemporáneo es que se tiene que fortalecer y se tiene que trabajar básicamente en el soporte y en la construcción de familias saludables, en la construcción de familias cohesionadas, en la construcción de familias integradas. Hoy en día la crisis que se vive actualmente se debe muchas veces a que las familias no están constituidas como tal. Por tanto, nuestro objeto de estudio, a mi parecer, es la constitución del bienestar social en las familias, es la constitución y construir una sociedad que radique en el tema de políticas sociales, que su marco de acción del Estado que prime simplemente lo social. O sea, yo no comprendo cómo en este contexto no nos podemos nosotros hacer hincapié en el plano de la cotidianidad de la gente. O sea, la cotidianidad de la gente es aquel plano exclusivamente nuestro, que tenemos que intervenir. Es un campo muy especial, porque dentro de la cotidianidad de la gente, como diría Carlos Carballena, tú vas a tocar el dolor humano, tú vas a tocar la fibra sensible de la gente, y no hay otra carrera que lo toque. O sea, nosotros, como diría mi profesor García, nosotros como profesionales tenemos que sudar la camiseta, tenemos que ensuciarnos los zapatos. Y es ahí donde vamos a integrarnos, vamos a empatizar con la gente. Por eso, no hay otra carrera que se ligue la teoría y la práctica. O sea, nuestra carrera es una carrera muy peculiar, es una carrera que se determina en función a las circunstancias y a las cuestiones sociales como la pobreza, el desempleo, la exclusión, el riesgo social, etcétera. Como diría Pablo Neto, nuestra profesión es una profesión profesionalizante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siempre en consonancia con el escenario histórico. Nuestra profesión, nuestra intervención está en función a la consonancia con los sucesos históricos políticos. Y eso creo que es muy importante desarrollarlo, porque lastimosamente yo veo que dentro de este contexto del colectivo peruano existe más que todo una suerte de iniciativa propia donde se cae en muchos casos en una rutina profesional que a la larga es improductivo. Por eso yo estoy planteando aquí que se tiene que aspirar a una práctica profesional pensante, reflexiva, situada, contextualizada, una práctica profesional que tenga en cuenta bajo qué políticas sociales nos estamos nosotros enmarcando, cómo estamos caminando dentro de la lucha social, dentro de la lucha de los derechos sociales, como seguiría aquel trabajo social
que no aspire a la construcción de sus ciudadanías, aquel trabajo social que no busque la defensa de los derechos humanos o sociales, no es un trabajo social que esté trascendiendo, un trabajo social transformativo, un trabajo social que cuestione la realidad vigente en la cual está, que cuestione la situación de exclusión, de desigualdad social. O sea, no hay otra carrera, no hay otra carrera que toque esa cuestión de la desigualdad social tanto como nosotros. O sea, nosotros como profesionales estamos tan ligados sensiblemente a la cuestión de la desigualdad social. Yo te pregunto, ¿qué otra carrera tiene esa relación de teoría y práctica tan rica como nosotros? No hay ninguna carrera, o sea, nuestra carrera es tan rica que nuestra relación de teoría y práctica se plasma siempre en nuestra diversidad de acciones. Por ejemplo, yo cuando estaba en el centro de salud desenvolvía acciones de promoción y prevención de la salud, pero esa acción de prevención y promoción implicaba una suerte de reflexión, bajo qué escenario histórico o bajo qué escenario comunitario yo me estoy desenvolviendo. O sea, el trabajo social tiene que ser un trabajo social primero, que la intervención empieza no cuando tú intervengas, sino que la intervención empieza cuando tú inicies pensando. Porque tú dentro de tu intervención vas a trazar metas, vas a trazar objetivos, vas a trazar los pasos a seguir, vas a ir construyendo una metodología o un camino a cómo tú vas a conseguir tus, tus metas o tus desafíos. Yo creo que el trabajo social en la actualidad se encuentra dentro de un desafío tremendo, tremendo. En este contexto, el trabajo social, o sea, nosotros como colectivo nos han puesto dentro de un desafío, que es afrontar la explosión social o afrontar las inclemencias sociales que le está tocando vivir a la gente. Hoy en día la gente, el plano de lo social va a ser fundamentalmente fuerte y trastocado dentro de este contexto. ¿Por qué? Porque la salud no es simplemente una salud estrictamente médica, sino que la salud es un tema estrictamente social y político. O sea, cuando nosotros queremos accionar en función de buscar un bienestar y contener esta pandemia, vamos a tener que tocar precisamente esa fibra que es importante, que es la fibra de lo social. Por eso se habla que la salud tiene determinantes sociales, tiene determinantes culturales, tiene determinantes políticas, sanitarias, etcétera. El trabajo social bajo esa situación, bajo ese contexto que estoy plasmando para que nos podamos interpelar y reflexionar bajo qué situación vivimos, creo que es un trabajo social desafiante, es un trabajo social que precisamente nos demanda el hecho de construir compromiso político profesional, construir lo que diría Carlos Montaño, un compromiso ético-político, un compromiso que aspire también a la constitución de una sociedad distinta, porque yo no me sitúo, yo no puedo pensar aquel trabajador social que no piense en la necesidad de constituir otra sociedad distinta a la nuestra. Yo no pienso eso, yo asumo que cada uno de nosotros está aspirando en nuestra práctica diaria en constituir una sociedad distinta a la actual. Porque la actual tiene muchos problemas. La actual no es aquella sociedad que está plasmando o respetando mínimamente los derechos humanos. No, yo creo que el trabajo social tiene que tener ese horizonte de utopía. Tiene que tener esa visión panorámica de ir más allá y de ir constituyendo o de ir aspirando a una sociedad distinta. Yo creo que es particularmente, esencialmente, esta situación que tenemos que tener en cuenta. Y ligado precisamente a que el trabajo social tiene que estar ligado a la constitución y a la construcción de políticas sociales. O sea, el trabajo social tiene que ser no solamente ejecutor, sino también formulador. Tiene que pensar y tiene que diseñar políticas sociales que se adecúen dentro de un panorama comunitario. Porque la solución dentro de este contexto y la solución, creo yo, para que el trabajo social se impulse y se legitime, tiene que ser la construcción y la edificación de un trabajo social de norte comunitario. Yo estoy fundamentalmente convencido de este aspecto, que el trabajo social tiene que ser fundamentalmente comunitario, un trabajo social colectivo, un trabajo social que tenga un norte político, un trabajo social que aspire y que también proponga un tipo de sociedad distinta a la nuestra, un tipo de trabajo social transformativo, un tipo de trabajo social que trascienda, un tipo de trabajo social que incida social y políticamente, porque yo estoy convencido que nosotros profesionalmente tenemos que ir en los diferentes instancias que tengamos que trabajar, tenemos que ir con idea de incidir, de hacer un cambio en el modo de vida de la gente, en el modo de pensar,
porque lastimosamente muchos de nosotros nos quedamos simplemente con la implementación de las funciones normativas, pero yo creo que es importante también subvertir esa normativa, porque como lo mencioné anteriormente, al no tener unas funciones específicas determinadas, quedan vacíos y esos vacíos tenemos que aprovecharlo para y subvertir y para proponer acciones distintas que incidan en procesos de cambio social a nivel microsocial, ¿no? O sea, yo creo que ese es el camino a seguir a un trabajo social que tenga una fundamentación teórica, o sea, es naturalmente reconocerlo que el trabajo social peruano falta un proceso de también de incidir en el proceso reflexivo colectivo. O sea, si tú hablas en otros contextos, el trabajo social peruano no es reconocido por su carácter precisamente investigativo. O sea, el trabajo social peruano no tiene un perfil profesional que investiga, sino que actúa. O sea, yo reconozco que sí hay buenos profesionales que investigan, buenos profesionales, digo, que actúan, que, o sea, profesionalmente elaboran bien, pero en su plano teórico e investigativo estamos fallando bastante. O sea, nuestro perfil profesional creo que se tiene que reafirmar. Para hacer incidencia tenemos que tener un posicionamiento teórico, histórico, holístico, o sea, un posicionamiento integral de ver las cosas. Creo que por ahí tiene que pasar la fundamentación teórica, el hecho de ir conociendo metodologías, el hecho de ir aplicando correctamente técnicas, porque muchas de nosotros, cuando hacemos la visita domiciliaria, por ejemplo, que es una técnica metodológica clásica de trabajo social, simplemente vamos a hacer la visita, llenamos fichas sociales y nada más, pero creo que eso es más allá de eso, porque la realidad micro tiene que expresar una realidad macro. O sea, el hecho que tú haces una visita a una persona o a una familia en situación de pobreza o de extrema pobreza, esa situación manifiesta una crisis estructural, manifiesta una contradicción general, o sea, manifiesta la carencia de políticas sociales, manifiesta la carencia de un Estado que garantice los derechos. ¿Me entiendes? O sea, nuestra visión tiene que ir más allá de lo particular, sino tener una visión de lo general, de lo estructural, una visión de lo que está pasando principalmente dentro de estos sujetos que carencian socialmente cosas. Por ejemplo, como diría Silvana Martínez, el trabajo social es un trabajo social que se liga a los problemas sociales, pero los problemas sociales en última instancia son problemas políticos, son problemas políticos. O sea, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo surge la pobreza? La pobreza surge evidentemente porque hay una mala distribución de la riqueza y dentro de ese panorama tenemos que accionar en función de conquistar derechos. O sea, diría Silvana Martínez, ¿cómo queremos construir un trabajo social emancipador? Primeramente, que exista un compromiso con la gente. Primero y segundo, que se aspire a buscar la organización de la gente, lo comunitario, lo colectivo. Hoy en día, dentro de esta pandemia se dice mucho que nosotros vamos a solucionarlo. Esta es una solución colectiva. O sea, para salir adelante de esta pandemia es una solución colectiva comunitaria. Pero yo les digo, dentro de 20 años de políticas y de sociedades totalmente individualistas como el Perú, ¿cómo podemos nosotros constituir o construir una solución colectiva? Es una tarea difícil, ¿no? Es una situación complicada porque el sujeto social dentro de la sociedad peruana es un sujeto social meramente individualista. Por lo menos en la capital se ve así. Pero cómo nosotros, como desde nuestra profesión, cómo buscamos que ese individualismo cambie para tener una visión colectiva y tratar de solucionar estos problemas sociales que está pasando. Creo que el trabajo social, como diría por ejemplo Carlos Montaño, es una carrera social cambiante, es una carrera social modificable, es una carrera social que se modifica en función a las circunstancias. Nosotros somos demandados, o sea, nosotros somos una profesión que siempre va a estar presente en el drama de lo social, en el drama de lo humano, en el drama de los sujetos sociales. Somos sujetos sociales que de una u otra manera también nos interpelamos. Yo les pregunto, por ejemplo, los colegas que están trabajando ahorita en los hospitales, por ejemplo, yo también trabajo, por ejemplo, en un ámbito asistencial muy, muy delicado y me tengo el temor también de tener, de pasar el contagio o tengo el temor también de que yo también pueda sufrir del COVID. O sea,
esas situaciones no las tomamos en cuenta, porque nosotros aparte de profesionales somos también sujetos humanos, y aún más, como les dije anteriormente, el trabajo social se liga a la cuestión humana, el trabajo social se liga al dolor humano, el trabajo social se liga a las situaciones de vida de la gente. Yo no comprendo aquel trabajo social o aquel trabajo social que no tenga ese sentimiento de ser sensible socialmente. Yo no comprendo o no cabería en mi cabeza de tener a un trabajo social que no se comprometa socialmente con la gente, que no solamente se comprometa con su carrera, sino que haya un compromiso humano más allá de eso, porque el trabajo social tiene que aspirar a construir y también a generar utopías, a generar horizontes de una nueva sociedad distinta. Y creo yo que eso pasa con acciones y con motivaciones como lo está pasando aquí, ¿no? El hecho de que yo interactúe con ustedes producto de la organización estudiantil creo que es un gran aporte. Y así como también hay una responsabilidad de los estudiantes, creo que también hay una responsabilidad con los colegas nuestros. Hoy en día, creo yo, así como lo viene cumpliendo el papel del Colegio Médico de Trabajadores Sociales, está haciendo un papel gremial importante, creo que tiene que ser también imitado por el Colegio de Trabajadores Sociales. El Colegio de Trabajadores Sociales tiene que también emular el rol que viene cumpliendo el Colegio Médico. El Colegio Médico está poniendo especialistas médicos para que puedan decidir o incidir en las decisiones del gobierno. Así como ellos están incidiendo en el tema médico, yo pregunto, ¿por qué nosotros no estamos incidiendo como profesionales y como colectivo en el tema del plano de lo social? Porque esta pandemia, como reitero, no es un tema solamente médico, también es un tema fundamentalmente social. Y nosotros, al ser una carrera que se liga al plano de lo social, al tema de lo social, deberíamos de estar teniendo especialistas o colegas nuestros también en toma de decisiones y de votos, en diseñar las estrategias a seguir, pero lastimosamente no hay. Y creo que este rol le compete principalmente al Colegio de Trabajadores Sociales. Lastimosamente, como le he reiterado anteriormente, existe un vacío, existe una limitación fuertemente marcada. Creo que el hecho de que actuemos individualmente no va a ser suficiente. Creo que la solución pasa por organizarnos, pasa por construir lazos de comunidad, de cohesionarnos, de intercambiar experiencias, pareceres, perspectivas. Creo que el trabajo social, creo que de esa manera puede ir posicionándose el hecho de exigir también nosotros derechos sociales, de exigir también reivindicaciones sociales, porque es evidente, cuando los sujetos sociales marchan, cuando los sujetos sociales o los actores sociales que tienen carencias marchan por una reivindicación popular o marchan por una reivindicación social, a la larga están generando espacios laborales para actuar nosotros. Por ejemplo, el Centro de Emergencia Mujer, que es una reivindicación para tratar temas de conflicto contra la mujer. ¿Cómo surge? Surge precisamente por la exigencia del movimiento feminista en el Perú, porque hubo un movimiento feminista que exigió que el Estado se encargue de la problemática de la violencia contra la mujer. Por eso surgen los centros de emergencia mujer. Por ejemplo, cómo surge el tema de los municipios, cómo surge la DEMUNA, la Defensoría Municipal del Niño. Surge precisamente porque ha habido actores sociales que han reclamado que el Estado trate estas temáticas de los niños que son violentados. O sea, y con esto, ¿a qué quiero llegar yo? Quiero llegar a que hay una relación intrínseca entre las políticas sociales, hay una relación intrínseca entre la lucha social, entre el Estado y el trabajo social. El trabajo social no va a existir mientras no haya una reivindicación popular. O sea, mientras que la gente reclama por una política social, ahí va a estar trabajo social. Cuando exista un vacío en el Estado, cuando existe un vacío en las políticas sociales, el trabajo social tiene que estar ahí. O sea, por eso surge. O sea, nosotros nos legitimamos no necesariamente porque el Estado exija determinados sujetos sociales que hagan la función de trabajo social, sino que nosotros nos legitimamos porque existe una presión y un reclamo social de la gente para tratar sus necesidades sociales. ¿Me entiendes? O sea, la relación es concéntrica del trabajo social, políticas sociales, Estado, luchas sociales y programas sociales. Creo que la relación es intrínseca, es rica, por eso se dice que el trabajo social es una carrera complejizada, pero también pionera
en desenvolver procesos de construcción de bienestar social, es pionera en el hecho de buscar mejorar la calidad de vida, es pionera en el hecho de mejorar las condiciones de vida, es pionera en el hecho de elevar la moral de la gente, porque el hecho de que el sujeto social se mejore sus condiciones de vida, eso le va a elevar moralmente su vida. O sea, el trabajo social es un trabajo social que interviene y que influye en los diferentes planos del sujeto social. O sea, es un trabajo social que más allá del simple tramitismo o del simple hecho de seguir procedimientos normativos administrativos, tiene que ser un trabajo social que innove, un trabajo social que esté en constante repensamiento, en constante interpelación, en una constante modificación de su sustrato profesional. O sea, un trabajo social que actúe en función necesariamente, primero, en rescatar la dignidad de la gente, como diría Selmana Martínez, un trabajo social que libere de las situaciones de opresión de la gente. O sea, el trabajo social o el trabajo social tiene que ir más allá desde su pensar rutinario o desde las acciones que le buscan imponer una empresa o una institución para ir moldeando su intervención hacia procesos emancipadores, hacia procesos de liberación cultural, de liberación económica, etcétera. Creo que el trabajo social pasa por ahí, pasa por una serie de reflexión colectiva, por una suerte de ir posicionándonos hacia o ir reconociéndonos como pilares de la justicia social. Creo que el etos del trabajo social es eso, es la constitución y la búsqueda de justicia social, porque aquel trabajador social que no aspire justicia social no va a ser trabajador social en el estricto sentido de la palabra. O sea, el trabajador social tiene que tener la capacidad de indignarse frente a situaciones de injusticia social, y ese proceso de indignación le tiene que impulsar a ir a rescatar la dignidad de la gente. Porque creo que por ahí es esa perspectiva de Argentina que plantea pues un trabajo social comprometido con su gente, un trabajo social comprometido con su pueblo, un trabajo social comprometido consigo mismo. Y creo que desde ahí, desde ese proceso de indignación, de compromiso social, creo que desde ahí se va a ir construyendo una identidad profesional que tan necesario es aquí en el Perú. Creo que la falta de identidad, la falta de sentido de pertenencia, la falta de un sentido de ayuda social para con la gente, creo que son pilares que vamos a ir a construir un trabajo social que verdaderamente tenga esa capacidad humana de indignarse, esa capacidad humana de ir construyendo o constituyendo bienestar social. Creo que por ahí pasa todo este proceso de la fundamentación del trabajo social contemporáneo, ¿no? No sé en qué minuto voy. No sé si tiene algunas preguntas para ir un poco desenvolviéndome con las preguntas. No sé en qué tiempo voy. No sé si hay algunas preguntas. A ver, voy leyendo las preguntas. Aquí me dice, Isabela Ramos me dice, ¿qué recomendarías para impulsar el colectivo en nuestra profesión de la universidad? Yo recomendaría primero la organización estudiantil. Creo yo que es sumamente importante que los estudiantes se organicen, pero se organicen no en función simplemente de organizarse, ¿no? Sino que se organizan básicamente en función de ir construyendo metas y objetivos de qué tipo de universidad quieren y en función a eso de qué tipo de trabajo social quieren. O sea, por ejemplo, si nosotros hablamos a nivel del continente latinoamericano, cuando se habla del trabajo social, yo puedo caracterizar el trabajo social argentino, ¿ya? Yo conozco cuál es su perfil. El trabajo social de Brasil, yo conozco cuál es su perfil. El trabajo social de Chile, yo conozco cuál es su perfil. Pero yo no conozco cuál es el perfil del trabajo social en el Perú. O sea, porque el trabajo social del Perú no tiene un perfil definido, ¿me entiendes? O sea, no hay un bloque o no hay un colectivo constituido como debe ser en el Perú. Pues aquí en el Perú yo hablo de personalidades, o sea, hablo de personas, individuos, pero si me dieran a decir cuál es el colectivo del trabajo social en el Perú, no hay colectivo, lastimosamente no hay, y esa situación se veía desde la crisis del colegio mismo, o sea, no hay una identidad profesional en el Perú.
Por eso, si tú me pides cuáles serían las recomendaciones para impulsar un colectivo, creo que primero es generar este tipo de espacios de reflexión, de intercambio de perspectivas, de intercambio de opiniones. Creo que la cultura del debate es importante en el Perú. Creo que la cultura del debate en el trabajo social se ha perdido. No hay debate, no hay polémica. Siempre hay una situación de dejar a las cosas como están y no pasa por ahí, sino hay que ir, creo que el estudiante tiene que impulsar una serie de cuestionamientos a sí mismo. O sea, que el estudiante tiene que cuestionar cuál es su rol y cuestionar también cuál es la situación del trabajo social en las universidades. Porque una cosa es el trabajo social ya fuera de las universidades y otra cosa es el trabajo social en las universidades. Por ejemplo, ¿cómo se genera el proceso de la reconceptualización? O sea, ¿cómo se genera este proceso de la reconceptualización en la década del 60? Se genera precisamente porque en Brasil se generó un movimiento estudiantil que empezó a cuestionar todo el paradigma, toda la metodología, todo el marco teórico de lo que ellos denominaron el trabajo social tradicional. O sea, fueron los estudiantes que impulsaron un cambio, como fue el movimiento de la reconceptualización. Y ese movimiento creció todo el sur hasta llegar hasta Costa Rica. O sea, los estudiantes, si se organizan y tienen sus objetivos claros, pueden desenvolver acciones que trasciendan. Creo que por ahí va tu pregunta, espero haberte respondido. Cassandra Janet me dice, las políticas sociales en el Perú creo yo que son consideradas como un gasto claro. O sea, eh, mira, en el Perú está vigente la política neoliberal y eso viene de años. O sea, ¿por qué dicen? O sea, y tiene razón, ¿no? ¿Por qué se juzga o se echa la culpa a Vizcarra? Si Vizcarra ya ha heredado todas las políticas de salud, sociales totalmente desmontadas, ¿me entiendes? O sea, y es cierto, porque dentro del modelo económico del país se ha priorizado la inversión económica y han visto la política social o temas que vayan para la inversión social como un gasto. Pero ahí tenemos que estar nosotros para hacerles entender que la inversión en políticas sociales no es un gasto, sino que la inversión en políticas sociales es una inversión que a la larga le va a generar ganancias, que le va a traer beneficios al gobierno y al Estado. Por ejemplo, y esto es un caso muy particular, ¿qué es lo que pasa en el ámbito de las empresas? En el ámbito de las empresas, mayormente nuestras colegas hacen una función administrativa. Y es una realidad que hay que decirle. Mayormente, no todos, mayormente hacen una función administrativa en el ámbito de las empresas y no trabajan con las familias de los trabajadores, que es la función que debería de ser. O sea, pero si la empresa invirtiera en programas o proyectos sociales para trabajar con las familias, que sería una inversión social, a la larga, si se le brinda una condición de vida digna al trabajador de las empresas, a la larga este trabajador va a ser más productivo. Pero ese concepto o esa concepción, los dueños del capital, los dueños de las empresas, no lo tienen claro. Ellos piensan que el invertir dinero en proyectos sociales en los trabajadores de la familia es un gasto. Lo mismo pasa a nivel del gobierno. Piensan que haciendo políticas es un gasto social. Y yo les pregunto, ¿qué hubiera pasado si se hubiera tenido una política universal en temas de bonos económicos? No estaríamos pasando como estamos pasando en la actualidad. Hay un problema, hay un total despilfarro, hay un total manejo en los bonos económicos y lastimosamente ahí no estamos nosotros. Deberíamos estar, pero no lo estamos. Pero ahora el gobierno se está dando cuenta que es importante tener políticas sociales fuertes, tener políticas sociales universales establecidas y en los diferentes ámbitos, niñez, infancia, adulto mayor, indigentes, situación en calle, en todo. Yo les pregunto, ¿qué pasó en España? En España con la política neoliberal han desmontado todas las políticas sociales. ¿Qué tenemos? Un país que ha tenido más de 80.000, 100.000 infectados y ha tenido un golpe tremendamente feo y fuerte en el plano de lo social de la gente. Y eso se debe a que no hay políticas sociales. O sea, las políticas sociales son las que contienen
son las que generan una suerte de contención a las políticas económicas. Porque a la larga las políticas económicas generan un choque social, sí generan, pero si hay políticas sociales, equilibran. Creo que lastimosamente, y tu comentario es cierto, acá en el Perú existe ese pensamiento de que las políticas sociales es un gasto social, pero no es un gasto social. Es una inversión que si se maneja adecuadamente genera beneficios a la colectividad en general. Ángela Paola Macha Paredes me dice, sin duda existe un gran vacío a nivel del colegio profesional. Claro, existe un vacío y ese vacío ya viene de años, lastimosamente. Y creo que el cambio lo va a hacer las nuevas generaciones, como ustedes que me están viendo, que son estudiantes, pero para eso hay que prepararse teóricamente, hay que tener un conocimiento de la historia, de la economía, hay que tener también un aporte a la carrera. Porque el hecho de que tú critiques una cuestión social como el colegio tienes que tener tu aporte. Creo que todos tenemos que aspirar a tener un aporte para posicionar a la carrera. Y si vamos a enfocarnos en el plano organizativo, creo que estos espacios como el ANAET creo que es fundamental para ir contrarrestando los vacíos que existen en otras instancias. Creo que es importante ese aspecto. O sea, estos espacios como el centro de estudiantes, el ANAEX, colectivos de colegas, creo que son aquellos espacios que están llenando los vacíos que ha dejado, porque estamos sin proyecto profesional, no hay proyecto a nivel colectivo, no hay una direccionalidad. A veces nosotros como sujetos sociales hacemos por hacer, pero no apuntamos o no sabemos a dónde ir. Por eso, como diría Silvana Martínez, de lo que pasa o de lo que falta en la actualidad en muchos países es tener el horizonte hacia dónde vamos. O sea, saber bajo qué camino estamos siguiendo. Creo que eso falta en el Perú. O sea, falta ese utopía de ir imaginando nuevos escenarios. O sea, tenemos que ir pensando, imaginando que el trabajo social es capaz de desenvolverse en otros espacios, es capaz de construir o de pensar otros escenarios. Un trabajo social que sea pilar, un trabajo social que tenga elementos profesionales que ocupen cargos importantes en el país. Así como pasó en Costa Rica, hay una colega que va a entrar como una representante en el ministerio, o así como el colectivo de Puerto Rico, que lo convoca la ONU para que hable temas relacionados al plano de lo social. ¿Me entiendes? O sea, tenemos que tener en esa capacidad que nosotros, como que nuestros colectivos, que nuestros colegas, vayan en estos escenarios donde se diseñen las políticas sociales y puedan, pues, también tener su voz y su voto ahí, ¿no? Creo que es la forma de ir posicionando la carrera, que como elementos tenemos que tener la capacidad de, no sé, de asumir un cargo en el Congreso, de asumir un cargo en el ministerio, de asumir un cargo en instancias importantes y ir posicionándonos poco a poco. Es un trabajo difícil, pero no complicado. Es un trabajo arduo, sí, pero factible. Creo que depende de nosotros mismos de ir aportando y ir alzando nuestra voz de protesta y también nuestra voz de proponer cosas nuevas, ¿no? Ruth Yubixa Tyron. Un saludo, mi amiga, ¿cómo estás? Muy alegre de que me estés preguntando. A ver qué me dices. La profesión en el Perú es poco posicionada, correcto. ¿Cree usted que se debe a que se fundamenta en recursos teóricos de autores de otros países y no hay una construcción a nivel nacional? Eh, Mira, el aporte, como dije anteriormente, el aporte teórico del trabajo social contemporáneo en el Perú ha sido un colectivo donde los aportes teóricos lo hemos cogido de otros países. Por ejemplo, en el escenario de las universidades se habla bastante de Ezequiel Anderej. O sea, que es para nosotros pues un teórico, es como si fuese el único teórico que ha aportado en el trabajo social, pero no es así. O sea, hay una infinidad de teóricos, de intelectuales del trabajo social o aportes teóricos de otros profesionales que son también importantes. Y creo, y esto lo he planteado en varias oportunidades, creo que en el Perú falta, o por lo menos en las universidades falta, una actualización de los aportes. Pero el trabajo social tiene que ser necesariamente un trabajo social que piense desde su propia sociedad. Tiene que ser un trabajo social que piense de sus propias necesidades como colectivo. Porque si bien es cierto,
Colombia, Perú, Venezuela, Perú, están dentro de un propio sistema, pero cada uno de los países tienen necesidades específicas, tienen necesidades diferentes, culturalmente hablando. O sea, culturalmente hablando somos distintos. Por tanto, nuestras políticas sociales o nuestra fundamentación teórica tiene que estar en función a nuestra realidad. O sea, para que tú puedas transformar una realidad, tú tienes que primero diagnosticar, tienes primero que interpretar tu realidad. Y eso creo que está fallando en muchos colegas que actúan, pero no hay una suerte de interpretación. O sea, la primera acción que tiene que hacer todo trabajador social, ¿cuál es? Es generar y construir un diagnóstico. Por algo, nuestra madre fundadora es Maggie Richmond. Y Maggie Richmond, ¿qué es lo que hacía primero? Y lastimosamente muchos de nosotros no hacemos un diagnóstico social. Y si lo hacemos de modo superficial. O sea, hacemos un diagnóstico superficial, un diagnóstico social vacío y no un diagnóstico social profundo. Yo creo que para hacer un diagnóstico tenemos primero que ir reconociendo cuáles son las políticas generales que cuenta el país, básicamente las políticas sociales. Creo que por ahí es importante, ¿no? O sea, si tú quieres transformar, tú tienes que interpretar. Y si tú quieres incidir profesionalmente en el cambio de vida, en el modo de vida de la gente, primero tienes que ir reconociendo cuáles son sus necesidades específicas. Cada gente tiene sus necesidades específicas y cada uno lo expresa de diferente manera. O sea, tú no puedes ir en hacer tu visita profesional de tu estatus de profesional. No, o sea, yo he visto que hay muchos colegas que van con tal estatus. Ah, yo soy el trabajador social, yo soy el científico social y, y tratan al sujeto como si fuese un subordinado más. No, o sea, el trabajo social no tiene por qué caracterizarse de esa manera. El trabajo social siempre tiene que estar en una visión de horizontalidad, nunca de verticalidad, porque eso sería lo más nefasto. Yo he visto que pasa eso a veces, que vamos con lenguaje técnico. No, o sea, nosotros tenemos que estar tenemos que tener una empatía, tenemos que ponernos en sus zapatos, porque así como nosotros ahorita estamos hablando de enfoques teóricos, tú no vas a ir con esa visión a hacer tu visita, no, imposible, o sea, tú tienes que, como se diría, somos trabajadores sociales que nos camuflamos, camaleónicos, que tenemos que adecuarnos en función a las realidades, porque yo hice visitas en cerritos, en zonas que carecían socialmente de servicios básicos, y como también fui a hacer visitas en La Parada, en La Victoria, que ahí son zonas peligrosas. O sea, nosotros tenemos que tener esa capacidad camaleónica de transformarnos y adecuarnos en función a las circunstancias. El trabajo social en general es eso, somos una profesión que nos adecuamos en función a las circunstancias. Por eso nuestro objeto de estudio cambia en función a las realidades. No es como la sociología, no es como la historia que el objeto de estudio permanece permanente. De nosotros no, es una carrera que se malea en función a las necesidades, en función a la demanda social, en función a la gente en general. Fiorella Gallego Chávez me dice, la gran mayoría de programas del Estado son orientados primero, ya. Claro, lo que pasa es que o sea, dentro del trabajo social peruano y dentro del gobierno en sí, y creo que es importante hablar de gobierno o de Estado, porque queramos o no, son ellos que van a demandarnos de una u otra manera. O sea, yo no entiendo por qué algunos colegas se molestan cuando se habla de Estado, no, porque son ellos que van a demandarnos, y en cierto modo son ellos que dan nuestra razón de ser. Hay una visión hay una visión asistencialista de ver las cosas, hay una visión filantrópica caritativa. O sea, el hecho de que tú das dinero, el hecho de que tú brindes, o sea, por una necesidad inmediata se le podría brindar, pero el dar dinero a la gente, eso no es la solución integral, que quede claro eso. Esa visión es filantrópica, el hecho de regalar dinero es una visión filantrópica, es una solución inmediatista y pragmática que se tiene que cuestionar. O sea, yo sí, o sea, veo que hay una necesidad de darle sí, pero eso no tiene que ser una práctica legitimada en sí mismo. O sea, el hecho de dar dinero a la gente
O sea, por el contexto, como reitero, por el contexto que estamos viviendo, es necesario y se reconoce. Pero eso no es el camino para construir bienestar social en la gente. Porque el hecho de dar dinero, como digo, es una solución pragmática, es una solución inmediatista, es una solución superficial. Lo que la gente hay que darle es trabajo. O sea, yo no comprendo por qué el gobierno hace hincapié en darle bono económico. Lo que la gente quiere es trabajo. Lo que la gente quiere es mejores condiciones en la atención de su salud. Lo que la gente quiere es mejores escuelas, que se mejore el sistema educativo en el país. Yo creo que por ahí tiene que pasar. Hay una visión de vernos a nosotros como los sujetos, como los profesionales de buena gente. Por ejemplo, y no voy a dejar de mentir, o sea, cuando yo hago referencia en un público general que yo soy trabajador social, la gente no me va a reconocer como tal. Pero cuando yo digo soy asistente social, sí me dicen, cuando yo hablo, yo soy trabajador social, y me dicen, ¿qué es trabajo social? Pero cuando yo hablo, no, yo soy asistente social, la gente sí reconoce, porque todavía ha marcado fuertemente esa etiqueta de ser asistente social. Por eso yo siempre reitero a todos mis colegas y a todos los estudiantes, cuando ustedes egresen, no se dejen llamar nunca asistentes sociales. Lo que ustedes son trabajadores sociales. Ustedes han formado para ser trabajadores sociales. Ustedes han formado para ser profesionales de lo social. No son asistentes sociales. Ese epíteto, esa categoría de asistente social ya pasó. Fue una etapa de nuestra vida en la carrera. Pero en la actualidad somos trabajadores sociales. Porque hay esa visión asistencialista de vernos a nosotros como los chicos buenos, que ayudamos, que regalamos, y no somos así. Nosotros no ayudamos, nosotros no regalamos cosas, nosotros no repartimos regalitos, nosotros somos profesionales que impulsamos programas y proyectos sociales, somos profesionales que pensamos, somos profesionales que construimos acciones para remediar una situación como tal. Ojo, Claudia Amanqui González dice, las políticas sociales están muy fuera de la realidad, correcto. Esto creo que se debe por la falta de profesionales especialistas en materia como... Sí, es cierto. O sea, lastimosamente el tema de la corrupción en Perú ha permeado en todos los ámbitos. Incluso yo conozco profesionales que tienen el total mérito y tienen todas las capacidades para poder aportar en la construcción de teorías sociales o en la construcción de políticas sociales, pero no lo están, porque dentro de la instancia del Estado existe lo que se llama el clientelismo político. Los municipios, por ejemplo, en el tema de los bonos económicos, deberíamos dar nosotros, profesionales, o sea, tiene que haber una norma que obligue que dentro de estos espacios del municipio tiene que existir por lo menos un trabajador social, pero un trabajador social que asuma como jefe o coordinador. Pero lastimosamente por el clientelismo político hay muchos colegas que están desempleados y meten a personas que no tienen la capacidad o hay personas que no se han formado como tales. Por ejemplo, como reitero, hay personas que por el hecho de haber apoyado en una campaña electoral están trabajando en lo que son las oficinas de focalización para la clasificación socioeconómica. Y pregunto, ¿esas personas están con la capacidad o tienen la formación para decir quién es pobre o no? Pregunto yo, no lo están. Lastimosamente, pero ¿esa qué se ve? Se debe primero al clientelismo político. Porque yo te apoyo en la campaña, meto a toda mi familia y dejo afuera a estudiantes jóvenes que tienen toda la voluntad de aportar y que se han formado como tales y no trabajan. Y eso creo que es un cáncer que ya está dentro de muchos años en las instancias estatales y públicas. Lastimosamente, para que tú puedas trabajar en una instancia pública o estatal, tú tienes que tener contactos o tienes que tener vara. Si no tienes contactos o vara, no vas a trabajar. Y todo ese capital humano, todo ese capital de inteligencia humana, de capacidad, se pierde. O sea, es un, es algo estructural, es algo que no se va a acabar, lamentablemente, porque esto es un círculo vicioso y lastimosamente no se está dando consideración al mérito, más que todo se está dando consideración a los favores que tú puedes hacer o no. Lastimosamente es cierto eso. Leandro
Leandro Mendoza, de pregrado nos da bases para la formación de pregrado nos da bases para tener un perfil de identidad profesional. Yo considero que sí, pero tiene muchas limitaciones. Primero, yo creo que el trabajo social en el Perú por lo menos tiene que despertar esa capacidad de reflexión crítica y política. O sea, yo creo que el trabajo social peruano tiene que tener una postura política. En esta vida todo es política. Las decisiones que están tomando los gobiernos en la actualidad es político. La decisión que tú haces para elegir un gobierno o una autoridad es político. Yo creo que el trabajo social tiene que ser una opción política, tiene que ser una herramienta política para proponer e impulsar políticas sociales, para impulsar organización, para impulsar colectividad, para impulsar acciones sociales masificadas y que reivindiquen derechos sociales. Por ejemplo, el colectivo profesional de Costa Rica, de Argentina, de Chile, el 1 de mayo marcha conjuntamente con las organizaciones civiles y populares para reivindicar una fecha muy especial. El 1 de mayo es el Día del Trabajador, Día del Obrero. Pero lastimosamente aquí en el Perú no salimos a marchar. O sea, es como si tuviésemos esa idea o la noción de mejores condiciones laborales. Nosotros también, o sea, somos profesionales que también padecemos salarios bajos, que también padecemos malas jornadas laborales, que no tenemos condiciones dignas de trabajo. O sea, son banderas de lucha que también tenemos que reivindicar, pero lastimosamente no marchamos. Yo veo en Costa Rica, por ejemplo, el colegio profesional marcha conjuntamente con los sindicatos, con los obreros, para reivindicar derechos sindicales. Digo, ¿por qué nosotros no podemos marchar? ¿Por qué nosotros no podemos convocar y marchar juntamente con ellos? ¿Por qué no? Creo que la identidad es muy pobre, es muy baja. Hay un vacío. Creo que ese vacío se va a llenar cuando nos liguemos con las luchas sociales, cuando nos liguemos con las reivindicaciones populares. Definitivamente creo que la identidad se va a construir de esa manera. David, hola David, ¿cómo estás? Dice, partiendo de la crítica que se le hacía al estado de bienestar, ¿ya? Y anular las resistencias, ¿cómo hacemos para no, ya? Lo que pasa es que el trabajo social, ¿cómo surge? El trabajo social surge precisamente para contener las luchas sociales. O sea, cuando en la década del capitalismo industrial, el sector de los obreros empezaron a marchar, a protestar y empezaron a cuestionar el régimen capitalista. Al ver esa situación, el Estado burgués decide formar agentes para que contengan esa lucha social. Nosotros somos ellos, o sea, nosotros surgimos bajo tal impronta, surgimos porque tenemos la función principal de contener las luchas sociales. O sea, y el estado de bienestar en cierta manera es eso. O sea, profesionalmente nosotros cumplimos una normativa, nos sujetamos a directrices del gobierno, del Estado o de las instancias que nos demandan como tales. Pero eso es profesionalmente. Pero políticamente, si tú quieres aspirar a una sociedad distinta y transformar la sociedad a otra, tienes que aspirar bajo otras instancias. Con la profesión tú no vas a hacer el cambio social, definitivamente. O sea, tú puedes modificar situaciones de la sociedad dentro de los márgenes, sí, pero tú no vas a aspirar con la profesión. Creo que es un tema muy, muy polémico y muy importante. Espero conversar de eso contigo también de forma más personal y también con los compañeros, pero sí me interesó tu pregunta bastante importante. Claudia Amanqui González me dice, tomar decisiones nuevas e innovadoras de acuerdo a la realidad existente en las entidades del Estado es un poco frustrante, ya que existe una línea a seguir y te ponen trabas. Sí, o sea, para innovar acciones nuevas, valga la redundancia, en instancias públicas, es un poco limitado y es un poco difícil, sí, pero eso se va a lograr cuando tú tengas un soporte colectivo. O sea, yo individualmente quizás me pueda chocar con las instituciones que me demandan, me digan, no, usted está haciendo estas cosas y no debe ser. Pero si yo tengo un respaldo, si yo tengo un respaldo organizacional detrás mío, sí lo puedo hacer. Pero en el caso peruano eso es un poco difícil porque el Colegio de Trabajadores Sociales no está tan afianzado, lastimosamente. O sea,
El colegio de trabajos sociales tiene primero que impulsar la defensa de tus derechos laborales como profesional, pero si no lo hace, o sea, ese es un problema también de que no existe un colectivo que nos respalde. Por eso nuestra intervención y nuestra innovación, entre comillas, tiene que ser continuo, tiene que ser muy cautelosa y prudente, porque queramos o no, nosotros tenemos la necesidad de trabajar para tener un salario y sobrevivir, pero tenemos que tener mucho cuidado en cuándo tratar de innovar y cómo innovar, ¿no? Con esto no estoy, diciendo, no estoy queriendo decir que rompe la norma y haz lo que quieres, no, no. Tenemos que utilizar la norma estratégicamente, en función a lo que nosotros queremos, estratégicamente. O sea, el trabajador social tiene que tener un pensamiento estratégico. El trabajador social tiene que tener un pensamiento innovador, pero estratégico. Medir cuáles son las posibilidades y cuáles son las limitaciones, creo yo. Leonardo Samir Guamán Zulca me dice, para producir teoría se necesita investigación, que pocos profesionales de TESO lo hacen. Es correcto, muy pocos lo hacen, pero creo que es momento de cambiar ese paradigma. Creo que es momento de que el trabajo social también lo reconozcan, no solamente como aquel profesional que regale cosas, como aquel profesional que ayuda, sino que aquel profesional que también diseña e investiga problemas sociales. O sea, nosotros somos una profesión por excelencia que tenemos todas las problemáticas a nuestro alcance para poder investigar. O sea, nosotros, como he dicho anteriormente, nosotros tratamos con el dolor humano y este dolor humano tratamos con lo social de la gente y este plano de lo social es rico para poder investigar. O sea, es irónico, nosotros tendríamos que tener mayores investigaciones de lo social que la propia sociología, que la propia psicología, que la propia historia, que la propia antropología. O sea, tenemos las condiciones para investigar, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Yo pregunto por qué. O sea, tenemos todas las condiciones. Nosotros vamos a hacer una visita y vemos un caso social. Y ese caso social es para investigar, es para reflexionar e indagar, pero no lo hacemos. O sea, hay que preguntarnos por qué. Yo creo que pasa más que todo por una voluntad de la persona misma. Si tú te propones a investigar, hay que hacerlo. O sea, vas a ver tu caso social, investiga. O sea, tenemos una magnitud de problemas sociales que podemos investigar a nuestros alcances. Pues no lo hacemos. Lo podemos hacer, sí lo podemos hacer. Pero creo que eso va a ser poco a poco. Eso va a pasar y esto va a ser el intercambio de conocimientos, de perspectivas, creo que va a mover un poco la conciencia social de la gente y se van a motivar a impulsar teoría. Torreblanca Gina dice, considero que si falta frialdad, sin embargo, ya, Torrehabla me dice, saludo, me dice que se tiene que, ah, ya se tiene que fortalecer las políticas sociales, eso es totalmente de acuerdo. Sin embargo, hay un tema con los encargados, es cierto. Sí, lo que pasa es que existe una limitación institucional y eso sí lo he visto y lo he vivido en carne propia. O sea, uno como joven, profesionalmente hablando, entra con todos los ánimos, entra con toda la motivación para generar cambios, para hacer las cosas como debe ser, siguiéndonos con la justicia social. Pero dentro de las instancias públicas mayormente nos encontramos con personas o con colegas mismos nuestros que ya llevan años, que son nombrados y que en lugar de motivarte, que en lugar de ayudarte, de impulsarte, lo que hacen es